Mis amados hermanos, pues en esta tarde, inicio de día de reposo, vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, y quisiera que viéramos algunos textos que ustedes conocen en el libro de Deuteronomio capítulo 16, y dice del versículo 14 en adelante. Deuteronomio capítulo 16, del versículo 14 al versículo 16, dice de esta manera la palabra de nuestro Creador. Dice, y te alegrarás en tus solemnidades tú y tu hijo, y no nada más tú, tampoco tu hijo o tu hijo, también tu hija, dice, y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda además, que está en tus poblaciones. Dice, 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. Dice el 16, 3 veces cada año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Dice en el lugar que Jehová tu Dios, ¿qué hermanos? Que él escogiere en la solemnidad de los ácimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cábalas. Y no comparecerá, dice, vacío delante de Jehová. Amén. Mis amados hermanos, el versículo 14 de esta lectura que tuvimos, nuestro Dios nos hace una recomendación y nos dice, y te alegrarás en tus solemnidades. Luego entonces quisiera que viéramos, hermanos, gracias mis hermanos, quisiera que viéramos, cuando dice y te alegrarás, pudiéramos hacernos una pregunta en este día, hermanos. Ya está a unos cuantos días de que celebremos la primera solemnidad del año, que es la fiesta de la Pascua. La pregunta es, ¿cómo vamos a comparecer en la fiesta de Pascua, hermanos? ¿Vamos a estar alegres? Quiera Dios que así sea, mis amados hermanos. Hace unos instantes, en toda la parte de la introducción, muy bien, llenos de gozo, dice mi hermana Lidia, muy bien. En la parte de la introducción, en la parte del orden que llevaba nuestro hermano ministro Ismael, pues siempre hacemos o hizo ese recordatorio de los que pues en algún momento ya no están con nosotros. El año pasado, mis amados hermanos, Dios nos dio la oportunidad también de celebrar esa santa solemnidad de la Pascua. El año pasado, mis amados hermanos, tuvimos la oportunidad de tener a nuestro lado hermanos que ya hoy ya no están con nosotros. Y eso ciertamente, hermanos, por lo menos en su servidor, pues me genera cierta tristeza, hermanos. Hay hermanos que han perdido a su esposa, hay hermanas que han perdido a su esposo. En esta localidad de Ixmiquilpan, pues también hemos tenido decesos, hermanos. Y pues ciertamente eso pega en el ánimo de cada uno de nosotros. Por lo menos de parte de su servidor, pues así ha sido, hermanos. Mas, sin embargo, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice que tenemos que estar alegres. Tenemos que pedirle fortaleza a nuestro Creador para que así lo podamos hacer, hermanos, porque ciertamente a nosotros nos ha dado una oportunidad. Solamente Él sabe lo que nos depara a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestro tiempo, nosotros no lo sabemos. Él sabía que muchos de nuestros hermanos, muchos de los hijos de nuestro Dios, pues ya iban a descender al polvo de la tierra. Hoy, mis amados hermanos, se cumple aquellas palabras dichas por Moisés ahí en el
en el libro precisamente de Deuteronomio, dice que aquellos que se allegan a ti, dice, están vivos hoy. Hoy, mis amados hermanos, nos da nuestro Dios esa oportunidad de cantarle salmos. Hoy nos da la oportunidad de alabar su nombre. Nuestra vida es tan corta, hermanos, nuestra vida es tan efímera, es pasajera, que en muchas de las ocasiones no se valora lo que nuestro Dios nos da. Y nos ha dado la oportunidad, hermanos, ciertamente todavía faltan algunos días, pero nos ha dado la oportunidad de que estemos a escasos días de celebrar esa santa solemnidad. Quiero que veamos dos contrastes, hermanos, en el pueblo de nuestro Dios. Dice en Éxodo, hermanos, dice en el libro del Éxodo, veamos qué pasó con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, dice el versículo 13. Éxodo capítulo 1 dice el versículo 13. Y dice de esta manera: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y díjoles: cuando partearéis a las hebreas y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces que viva. Bueno, amén. Esta parte, hermanos, nos hace ver que el pueblo de Israel estaba sufriendo, hermanos, en Egipto. El pueblo de Israel estaba en una dura servidumbre. Los obligaban a trabajar rigurosamente. El pueblo de Israel clamó a nuestro Dios y Dios les envía a un Salvador, les envía a Moisés. Y entonces, en el capítulo 12 de aquí mismo de Éxodo, hermanos, dice: del versículo número 18, capítulo 12 del versículo 18 en adelante: en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle con la sangre, que estará en una jofaina, y untad el dintel de 2 postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Amén. Me detengo nuevamente, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Ciertamente Dios iba ya pasaron las 10 plagas, hermanos, o las 9, y esta era la 10ª. Entonces,
en ese momento iba a salir el pueblo de Israel de Egipto. Dios los iba a liberar. Les da una última instrucción y les dice, estén en sus hogares, estén en sus casas, no salgan. Dice, con ese cordero que se va a sacrificar, con ese cordero que se va a matar con la sangre, dice, se va a poner la sangre en los dos postes de sus casas para que no entre el ángel heridor, el ángel de la muerte. Imagínense al pueblo de Israel, sí, celebrando la Pascua, hermanos, o sacrificando la Pascua en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué sentimiento tenía el pueblo de Israel? Y yo quisiera trasladarme a ese tiempo, hermanos, sabiendo que anda el ángel de la muerte afuera, seguramente era un sentimiento de zozobra. Quizá era un sentimiento, pues hasta de miedo, hermanos. Quizá eran sentimientos encontrados, porque muchos sabían que ya iban a ser liberados de esa dura cerviz, de esa servidumbre en los cuales los egipcios tenían al pueblo de Israel. Sabían que iban a ser liberados. ¿Y por qué digo que quizá con miedo, hermanos? Porque dice el capítulo 14 de aquí mismo de Éxodo, dice el versículo número, sale el pueblo de Israel, hermanos, llegan hasta la parte de empezar a cruzar el mar, y dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron, dice, en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo, hermanos, como quizá en ese momento cuando andaba el ángel de la muerte fuera de sus hogares. Y dijeron a Moisés, dice el 11, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto? Y fíjense qué hace un líder, hermanos. Fíjense qué hace el libertador, aquel que Dios elige para rescatar a su pueblo. Dice el 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Amén. Entonces, hermanos, eran sentimientos encontrados. Ciertamente, por un lado había alegría, estaban celebrando una solemnidad de nuestro Creador, pero también había miedo, porque no sabían cómo iba a reaccionar el pueblo de Egipto. Ciertamente, cuando murieron los primogénitos, pues era mortandad ahí en Egipto, era tristeza de ellos, de los egipcios, pero al pasar esa tristeza, ¿qué pasó, hermanos? Hubo enojo contra el pueblo de Israel. Por supuesto que iban a tener miedo. Nosotros en este tiempo, hermanos, se nos recomienda y se nos dice que celebremos la Pascua en nuestros hogares. Y con razón, hermanos, porque hay hermanos a quien cuidar, hay hermanos que son vulnerables. ¿Sí, hermanos? Y aún así, pues no estamos seguros. Y no estamos seguros en nuestro pensamiento, porque ¿qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. El otro extremo, hermanos, es cuando el pueblo de Israel pasa esos 40 años en el desierto y llegan al lugar donde Dios les había prometido que irían, que entrarían.
Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Dice el versículo 6, Josué capítulo 5, y dice en el versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Versículo 10, hermanos, dice así: y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron. ¿Qué celebran, hermanos? Celebran la misma solemnidad con la que habían salido de Egipto. Cuando entran a esa tierra prometida, hermanos, celebran la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Hermanos, después de estar en servidumbre en Egipto, Dios se los lleva y los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra abundante, que es la que te ha prometido a ti y a mí. Esa misma promesa es para nosotros, hermanos. Y entonces, el pueblo de Israel, por la desobediencia, empiezan a caminar por el desierto 40 años, dice Deuteronomio capítulo 8, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La misma promesa para nosotros, hermanos. Estamos en los dos extremos. Por un lado, salen temerosos o con sentimientos encontrados, más bien, quizá con miedo, pero también con alegría, que ya iban a salir de cómo los tenían esclavos, hermanos. Y por otro lado, celebrando la Pascua, llegando a una tierra próspera, una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. No sé si nos damos cuenta de los dos extremos, hermanos. Cuando llegan a la tierra prometida, hermanos, pues ven toda la abundancia de esa tierra. Quiero nuevamente trasladarme a ese tiempo. Creo que celebraron la Pascua, hermanos, con mucha alegría, porque vieron cumplido, hermanos, la promesa de nuestro Dios, de haberlos introducido a esa tierra prometida. Yo no sé si va a ser la última Pascua que celebre, hermanos, pero a mí me dice Dios, dice, y te alegrarás tú, y se alegrarán tus hijos. Se alegrará ¿quién? El extranjero, el peregrino que con vosotros mora. Entonces sí, ciertamente, hermanos, en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, porque si Dios nos da la oportunidad de regresar en un tiempo a la casa de oración, yo voy a ver a mi lado a aquel hermano, a aquella hermana que habitualmente iba a la casa de oración,
y voy a ver un lugar vacío. Voy a ver un lugar, hermanos, de un anciano, un lugar vacío. Aquellos que nos daban consejos, aquellos que nos dejaron enseñanzas, hermanos. Pero también con la alegría, hermanos, de que si Dios me da la oportunidad y a ti te da la oportunidad de regresar en algún momento a la casa de oración, que cambiemos nuestra forma de entregarnos al Creador, hermanos. Creo que esa es la parte que nos debe de importar en este tiempo, hermanos. No el por qué, sino para qué Dios permite que sucedan todas estas cosas. Dice, mis amados hermanos, vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios. Dice el profeta Isaías, en el capítulo número 30. Isaías capítulo 30, hermanos. Y les vuelvo a repetir, hermanos. A lo mejor, gracias a Dios, hermanos, a lo mejor en forma carnal, en mi familia no ha acontecido pues nada grave respecto a la pandemia. Pero en mi familia espiritual, hermanos, hemos tenido muchas pérdidas. Y yo en mi pensar me puedo preguntar, ¿cómo voy a comparecer a la fiesta? Dios me dice, comparece alegre y alégrate tú, y alégrate con tu hijo, con tu hija, con tu siervo, con tu esposa, con tu esposo. Pero ¿y si ya no está mi esposa? Si ya no está mi esposo, si ya no está mi padre. Aún así, Dios me está diciendo que tengo que estar alegre. Y dice Isaías 30, hermanos. Dice el versículo 29. Isaías 30, versículo 29. Dice así, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra, ¿qué, hermanos? La Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Hermanos, nosotros creemos que la fiesta de la Pascua tiene que ser, sí, es una fiesta muy solemne, muy especial, y no por eso quiere decir que no sea una fiesta alegre, hermanos. Duele perder a nuestros hermanos en el espíritu, aquellos que ya descendieron al polvo de la tierra. Claro, hermanos, es triste, claro que causa tristeza. Dice el mismo profeta Isaías, dice que en medio de la aflicción, los justos son recogidos. ¿Sí, hermanos? Y hay aflicción en este tiempo por causa precisamente de las enfermedades. Pero así como Dios pone la llaga, hermanos, Él también sana esa herida. Quiera Dios, hermanos, que muchos de nuestros hermanos que hoy están también peleando esa batalla contra esta dura enfermedad que ha azotado a toda la humanidad, sigámosle rogando a nuestro Dios que tenga de ellos misericordia, así como lo ha hecho con nosotros. El profeta Isaías aquí mismo dice en el capítulo 12, hermanos. Dice Isaías capítulo 12. Dice así, hermanos. Dice el versículo 4. Isaías capítulo 12, versículo 4. Y diréis en aquel día,
cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Y luego nos dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canta salmos. ¿Cómo nos estamos preparando para la solemnidad, hermanos? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro Dios en la solemnidad de la Pascua, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer delante del Creador? Nuestro hermano que hacía la oración decía, le pedía a nuestro Dios, acepta nuestro sacrificio que hacemos en este día. ¿Cuál sacrificio? Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Ahora ese sacrificio dice que tiene que ser santo y que tiene que ser agradable, hermanos. Entonces, ciertamente, quiera Dios que nos dé la oportunidad de llegar a esa solemnidad, hermanos, que nos dé la oportunidad de llegar a esa solemnidad y poderle cantar salmos a nuestro Dios. Ya habrá tiempo de llorar, hermanos. Así es, vivir solo para adorarle. Por aquí vi un comentario. Ya habrá tiempo de recordar a aquellos que se nos han adelantado, hermanos. Aquellos que han descendido al polvo de la tierra. Allá en Apocalipsis dice, pues ciertamente ya durmieron, ¿no? Pero sus obras con ellos siguen, porque nos han dejado grandes enseñanzas, muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que ahora ya duermen, hermanos. Dice David, allá a través de Salmos, el Salmo 95, pareciera ser complicado, hermanos, comparecer a una fiesta alegres en medio de una pandemia, en medio de tribulaciones, en medio de mortandad, porque ciertamente la hay, hermanos. Pareciera ser complicado, pero dice nuestro Dios, nos sigue aconsejando el Todopoderoso a través de David en el Salmo 95, versículo 1. Dice, venid, celebremos alegremente a Jehová. Y dice, y cantemos además, ¿cómo tenemos que cantar? Dice, con júbilo a la roca de nuestra salud. Nuevamente, hermanos, venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. ¿Cómo no cantarle con júbilo, hermanos? Si dice Moisés, ahí a través de Deuteronomio, los que se allegan a ti están vivos hoy. Y además dice David, ahí en el Salmo 88, ¿quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién podrá loar a nuestro Dios en el sepulcro? Nosotros estamos vivos. ¿Cómo no cantar con júbilo a nuestro Creador? ¿Cómo no comparecer alegre delante de nuestro Dios? Porque además está la otra parte, hermanos. Dice, déjenme ver, hermanos. Es Deuteronomio. Me parece que es 28. Donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Dice Deuteronomio 28, versículo 47. Dice de esta manera, hermanos, Deuteronomio 28, 47. Empieza a hablar primeramente de las bendiciones
Pero después vienen las maldiciones. ¿Y por qué llegan las maldiciones, hermanos? Dice el 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué, hermanos? Dice con alegría, ojo, mis hermanos, ojo, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Entonces, pareciera ser contrastante, pues, lo que yo les estoy comentando, hermanos. Por un lado, ciertamente, hay tristeza y aflicción, pero en ese día, hermanos, si Dios nos da la oportunidad, así como en este día, que he escuchado a nuestros hermanos, a mi hermano ministro Ismael, a mi hermano que hacía la oración, pedirle a nuestro Dios que, como en este día, aparte todas aquellas cosas que puedan perturbar, que puedan entristecernos, para poder hallar una verdadera comunión con el Todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, dice, vamos a ir terminando, pero veamos, dice el profeta Nahum, vamos a ir terminando, hermanos. Dice el profeta Nahum, dice Nahum en el capítulo número 1, hermanos. Dice el versículo, dice el versículo 7, hermanos. Nahum, capítulo 1, versículo número 7. Dice así, bueno es Jehová. Fíjense, hermanos, lo que dice el profeta, bueno es Jehová para fortaleza en el día, ¿en qué día, hermanos? En el día de la angustia. Hermanos, ya, nuestros hermanos nos han hecho favor de agregarnos ahí en algunos grupos de WhatsApp de obreros, y de verdad, hermanos, pues luego es triste escuchar. Ya supieron que el hermano ministro de Veracruz falleció, ya supieron que el hermano perdió a su esposa, ya supieron que el hermano, y bueno, en fin, pareciera ser que son puras noticias no pues, tan agradables, ¿no? Mas, sin embargo, nuestro Dios dice a través del profeta, bueno es Jehová para fortaleza, ¿cuándo, hermanos? En el día de la angustia. Y sobre todo, hermanos, nuestro Dios dice, conoce a los que en Él confían. Vamos a confiar en el Todopoderoso, hermanos, de que nos dé la oportunidad de celebrar esta solemnidad con alegría, con gozo, que nos dé la oportunidad, hermanos, de poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. En este tiempo, hermanos, digo, a mí me da mucha alegría, mucho gusto también saber que muchos hermanos que nos acompañan seguramente en esta pues transmisión, así como aquí en mi hogar, hermanos, que es casa de ustedes también, cuando gusten, pues se han estado allegando hermanos que no sabemos si en otro momento, si no hubiera sido por la pandemia, se hubieran allegado a la iglesia. No lo sabemos. Lo cierto es que ya están aquí. Lo cierto es que han escuchado el llamado de nuestro Dios. Y lo cierto, hermanos, es que
en medio de esta angustia, en medio de esta tribulación que estamos viviendo todos, se han aferrado a nuestro Dios. Así como muchos de ustedes, hermanos, así como muchos de nosotros en este tiempo de angustia, nuestro Dios ha sido fortaleza para cada uno de nosotros. Ya habrá tiempo, hermanos, de recordar a los que se han adelantado. Ya habrá tiempo de llorar, porque ciertamente, hermanos, muchos lo hemos hecho, hermanos. Por hermanos que, pues que nos han dejado mucha enseñanza. Y que pues ya no vamos a verlos físicamente en la casa de oración. Esforcémonos, hermanos, para que pues nos veamos, los podamos ver allá en el reino también, porque esa promesa que le hicieron a los patriarcas y a nuestros hermanos que se han adelantado, pues también es la misma promesa para nosotros. Vamos a alegrarnos en este día, hermanos, en este día de reposo y en la santa solemnidad que se aproxima delante de nuestro Dios.